Bueno, buenos días. De nuevo el Partido Aragonés que presenta hoy una iniciativa, en este caso una iniciativa en favor del comercio de proximidad, del pequeño comercio en Aragón, ese pequeño comercio del cual nosotros nos hemos quejado reiteradamente que el Gobierno de Aragón ha vilipendiado presupuestariamente, dado pues que ahora prácticamente en los presupuestos del Gobierno de Aragón existe apenas un tercio de lo que hace 2 años existía para fomentar e impulsar el pequeño comercio en Aragón. Un pequeño comercio que, fíjense, la importancia que tiene en primer lugar porque dota de vida y de servicios a los pueblos, especialmente no solo a Zaragoza, sino también al medio rural. Porque el 60% de los autónomos que hay en Aragón, el 60% de esos 105.000 autónomos que hay en Aragón, pertenece al sector comercio y servicios. Y también reflejar su importancia porque 1 de cada 4 pymes en Aragón pertenecen al sector comercio. En ese sentido, nosotros hemos presentado una iniciativa, vamos a presentar una iniciativa para poner en valor y potenciar la transformación digital en el pequeño comercio de Aragón. Hasta hace poco, ya cuando Arturo Aliaga era consejero, se impulsó de forma importante todo lo que es el canal físico del pequeño comercio y también se empezó a potenciar de forma importante la necesidad de fomentar el comercio online. Estamos viendo cómo en los últimos años aparecen nuevos conceptos que potencian y que deben potenciar el pequeño comercio. Hablamos de Internet de las cosas, del Big Data, de las soluciones en los dispositivos móviles. Muchas veces ya la gente compra desde el móvil, el cloud computing. En ese sentido, nosotros con esta iniciativa lo que queremos es poner en valor la necesaria transformación digital para potenciar la competitividad en el pequeño comercio. Y eso lo debe impulsar y lo debe liderar la propia Administración, en colaboración con las asociaciones de comercio y los pequeños comercios. Antes veíamos cómo la gran competencia del pequeño comercio para dejarse competitivo eran las grandes superficies. Ahora ya no son solo las grandes superficies, ahora existe una macrotienda virtual que es Internet, en donde los comercios, las tiendas online, están abiertas 365 días al año, 24 horas. Con lo cual, desde la Administración debemos no solo liderar e impulsar lo que es el canal físico de ventas tradicional del comercio de proximidad, sino también iniciativas que pongan en valor la reconversión digital de la sociedad y la necesaria transformación digital. Creemos que el Gobierno de Aragón no está impulsando y fomentando la transformación digital en el pequeño comercio y nosotros hoy presentamos una iniciativa para poner en valor y para aumentar la competitividad del pequeño comercio. En primer lugar, pedimos con esta iniciativa que el Gobierno de Aragón elabore un programa de digitalización y modernización de las empresas del sector comercio, especialmente del pequeño comercio, que de alguna manera permitan a los beneficiarios adaptarse al nuevo escenario actual y que, además de impulsar su canal tradicional de ventas en la tienda, haga que impulse una transformación digital del comercio, es decir, bien sea el comercio online u otras soluciones que hay en Internet para intentar dotar de mayor competitividad al pequeño comercio. En segundo lugar, nosotros con esta iniciativa pedimos al Gobierno de Aragón, como ya se están haciendo en muchas comunidades del resto de España, que desarrolle un paquete de ayudas que fomente al pequeño comercio de Aragón la incorporación de las TICs en el comercio de proximidad, para lograr una mayor competitividad en el sector. Estamos hablando desde soluciones integrales en las nuevas tecnologías. Hablamos de un paquete de ayudas que haga que aumenten o que el pequeño comercio potencie su canal online como complemento a la venta física. Hablamos de que el pequeño comercio incorpore soluciones integrales de modernización con Internet de las cosas, con Big Data, que haga que sea más competitivo. Y, en tercer lugar, nosotros pedimos que el Gobierno de Aragón involucre en esta iniciativa a la iniciativa pública y privada, pero especialmente a las asociaciones de empresarios de comercio de Aragón, bien sean las sectoriales a nivel provincial o bien sean esas pequeñas asociaciones que existen en cada comarca, que gracias a ellas se está dinamizando los comercios en el medio rural.
las pequeñas asociaciones de comercio, que han sido unas de las vilipendiadas también presupuestariamente y que son las responsables muchas veces de que el pequeño comercio también sea competitivo, no solo en su venta física, en la tienda, en el día a día, sino también a la hora de formación, a la hora de cursos y también a la hora de lo que son programas de adaptación a las nuevas tecnologías. Creemos que los presupuestos del Gobierno de Aragón no acompañan al pequeño comercio. Creemos que los presupuestos de Aragón no acompañan a fomentar esas asociaciones de empresarios que también dinamizan no solo el comercio en Zaragoza, sino en el medio rural. Y creemos que el Gobierno de Aragón no potencia y fomenta la adaptación del comercio de proximidad a las nuevas soluciones en el entorno digital. Con lo cual, presentamos esta iniciativa para que el Gobierno elabore un programa de digitalización y modernización de las empresas del sector de comercio a nivel de la transformación digital. ¿Estas ayudas que serían ayudas de tipo económico para establecer Internet en estas tiendas o cómo? Sí, normalmente, en primer lugar, lo que muchas veces hemos achacado al Gobierno es que va a salto de mata. Es decir, en primer lugar, lo que hay que hacer es dotar de una partida económica a la Dirección General de Comercio. En estos momentos, el Gobierno de Aragón destina apenas un tercio de lo que destinaba hace 2 años, hace 3 años, en la pasada legislatura, para el comercio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros sí que pedimos un paquete de ayudas económicas que fomente el pequeño comercio de Aragón a la incorporación de las TICs. Por ejemplo, a nivel de potenciar los canales de venta online. En segundo lugar, ya no solo hoy en día existe la transformación digital en lo que es abrir canales de venta online, es que están apareciendo nuevas soluciones alrededor de las TICs en el sector del comercio que son claves. Y el Gobierno de Aragón todavía no está impulsando esto. Hablamos del Internet de las cosas, hablamos del Big Data, hablamos de las soluciones Cloud Computing, hablamos de muchísimas soluciones para los pequeños comercios que normalmente en otras comunidades también ya lo están haciendo y fomentan paquetes de ayudas económicas. En otras comunidades están fomentando paquetes de entre 2, 3, 6.000 euros a comercios que aporten soluciones integrales TICs a la modernización y adaptación a los nuevos tiempos del pequeño comercio. ¿Qué pasa? Que el pequeño comercio muchas veces deja de ser competitivo porque la gente suele ir a las grandes superficies. Eso pasa unos años. Es que el problema ahora existe que aquellos que no se suban a las nuevas tecnologías a través del comercio online y de este tipo de soluciones no van a ser competitivos en los próximos años. Y el Gobierno de Aragón debe crear las condiciones para reactivar la economía. Y en este caso creemos que paquetes económicos de ayudas que fomenten al pequeño comercio y a la adaptación de transformación digital serían importantes para impulsar este tipo de iniciativas. ¿Y esa partida más o menos cuánto sería? Bueno, depende del Gobierno. Quiero decir, el Gobierno es el que económicamente ha apostado por anular gran parte del presupuesto en la Dirección General de Comercio. Ha sido el Gobierno de Aragón, debe apostar en el comercio. Hay comunidades que están apostando por paquetes de ayudas de entre 2, 3, 4 y 5 millones de euros. Eso es apostar por el pequeño comercio. Eso sí que es apostar por el pequeño comercio. Pero lo que no es apostar por el pequeño comercio es hacer 2, 3, 4 millones de euros menos en la partida de comercio. De hecho, nosotros constructivamente, el Partido Aragonés, hemos presentado una gran cantidad de enmiendas para que en los presupuestos de este año existieran paquetes de ayudas en este sentido, a lo cual, como ustedes saben, de las más de 400 enmiendas que presentó el Partido Aragonés a los presupuestos, solo se aprobó una, y no tenía que ver con el comercio. El presupuesto es la máxima voluntad política y económica de un gobierno. Y si no apostamos en ese presupuesto, en las partidas por el pequeño comercio, pues la verdad es que estamos hablando, vuelvo a decir, de que 1 de cada 4 pymes en Aragón está relacionado con el pequeño comercio. Y el 60% de los autónomos, de los 105.000 autónomos que hay en Aragón, pertenecen al sector comercio y servicios. Además de que el comercio de proximidad, como todo el mundo sabe, pues crea estable, de calidad y digno, crean sueldos estables y, especialmente, algo muy importante que no nos tenemos que olvidar. Sin comercio de proximidad, sin comercio en nuestros pueblos y sin comercios en nuestras ciudades, Aragón, en ese sentido, las ciudades y los pueblos de Aragón no tendrían vida.
Pues muchísimas gracias y a ver si tenemos suerte y apoyan este tipo de iniciativa. Muchas gracias.